Siempre les trato de educar acerca de este tiempo. Prácticamente un culto es un tiempo de comunión. En el tiempo de comunión, pues se habla, se conversa. Y eso es lo que venimos a hacer aquí, a hablar con nuestro Dios. ¿Cómo? Cada vez que cantamos o oramos, somos nosotros los que le hablamos a Dios. Cada vez que leemos la Biblia o la predicación de la palabra, es el tiempo cuando Dios nos habla a nosotros. Cuando usted percibe así el mensaje, usted seguro que va a prestar más interés, más atención en lo que Dios le quiere decir hoy. Sepa que Dios le ha traído aquí porque algo le quiere decir a usted. Hay veces hay mensajes que suenan fuertes, suenan disciplinarios o quizás un poco apuntadores, pero siempre recíbalo como un acto de misericordia de Dios, porque Dios quiere enderezar nuestros pasos para bendecirnos, no para hacernos mal, sino para bendecirnos. Y por eso vamos al Señor en oración. Señor, gracias porque eres fiel y misericordioso en enviar tu palabra a tu pueblo, pero sobre todo a nuestros corazones. Bendice el mensaje de hoy. En Cristo, amén. Del mensaje anterior sobre esta serie que estamos teniendo del libro de Génesis, aprendimos que nuestra fe será probada. 150 días pasó Noé en aquella arca, después que pararon las aguas torrenciales, sin escuchar la voz de Dios. Noé no fue abandonado, sino que fue probado, porque tenía una promesa de Dios. Hermano, Dios va a probar nuestra fe. ¿Cómo reaccionamos ante su palabra? Sobre todo ante sus promesas. Durante las pruebas hay quienes, pues, se desesperan, dudan, y hasta tientan a Dios. Y eso no es lo que queremos que pase con nuestra fe, sino que nuestra fe debe de estar bien colocada, fijamente, en Jesucristo, que es autor y consumador de nuestra fe. Quiere decir, una fe que no se mueve según las circunstancias, sino que es totalmente incondicional. En el Salmo 46, del 1 al 3, aparece estas palabras del salmista que se ha inclusive llevado al canto, y usted la conoce. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, es decir, aunque hayan terremotos, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, maremotos, aunque bramen, se turben sus aguas, tiemblen los montes a causa de su braveza. Todo eso lo experimentó Noé en medio de aquella arca, cuando estaba ocurriendo el diluvio. La fe de Noé fue probada, nuestra fe de igual manera. Hermanos, vayamos a nuestro texto, porque hoy tenemos otro mensaje que extraer de el Génesis, que ha de ser valioso para nuestras almas. Génesis capítulo 8, versículos 5 al 12. Hoy tenemos el mensaje de las aves, mensaje de gracia, pero el mensaje de las aves. Dice, ya todos lo tienen, Génesis capítulo 8, versículos 5 al 12. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra.
y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Vamos a ver el mensaje de las aves que encontramos aquí. Pero me es preciso una breve exposición de lo que es un ser humano. ¿Se ha puesto a pensar en lo que es un ser humano? ¿Usted cree que un ser humano es más que un esqueleto forrado de carne y de piel? Compuesto de varios sistemas biológicos que le permiten funcionar y tener vida. ¿Usted cree que un ser humano es más que esto? Un ser humano es un alma creada a imagen y semejanza de Dios. Fíjate qué interesante que cuando Dios creó, Él lo hizo con el poder de su palabra. O sea, Él no utilizó materiales, no existían. Él le habló a las cosas y existieron. Eso incluye las cosas inanimadas, las plantas, los animales. Pero cuando Él fue a crear al hombre, Él no le dijo, séase el hombre. No. Él tomó polvo de la tierra. Y precisamente en nuestro cuerpo biológico hay por lo menos 16 minerales que provienen de la tierra. Tomó de la tierra como si fuera un alfarero haciendo una figura de arcilla. Y cuando ya la figura estaba formada, dice, sopló en él su aliento y entonces aquella figura vino a ser un ser viviente. Ese es el testimonio que tenemos en Génesis capítulo 1 de cómo Dios creó al hombre. Por eso dice el Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso un ser humano es más que carne y piel y materia. Es una criatura inteligente, con sentido innato de espiritualidad, de religiosidad. No se deje engañar diciéndole que usted es un animal mamífero. No, nosotros somos creados a imagen de Dios. ¿Qué es el hombre? Pudiéramos decir, barro en manos del alfarero. Por eso dice Jeremías 18:6 ves. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Sí, hermano, Dios nos va moldeando en el transcurso de nuestra vida. ¿Qué pasa? El pecado ha hecho mucho daño en nosotros, porque esa imagen que llevamos de Dios la ha distorsionado el pecado. Y por eso no somos lo que deberíamos realmente ser, porque a pesar de que todos somos de la misma masa, creados a imagen de Dios, Dios ahora divide la humanidad en dos. Dice, vasos de honra, vasos de deshonra. No estoy individualizando, estoy generalizando y prácticamente compartiendo con ustedes una declaración bíblica. Vamos a buscar Romanos capítulo 9, versículos 20 al 23. Después de esta previa introducción, usted se va a dar cuenta que tiene que ver todo esto con el mensaje de las aves. Romanos capítulo 9, 20 al 23. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?
Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Ustedes ven que es la misma palabra la que prácticamente divide la humanidad completa en dos. Y viéndonos nosotros como si fuéramos vasijas de barro, unos son vasos de honra, otros son vasos de deshonra. ¿Qué hace que sea uno así? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro si son creados de la misma masa? Hermano, tiene que ver con la utilidad del vaso. ¿No es cierto que cuando usted tiene algún objeto en su casa, sea de artesanía o una vajilla, algo muy fino, usted le da una atención especial, lo cuida más, trata de usarlo en ocasiones especiales, lo mantiene en una vitrina porque lo está cuidando para que no se rompa? Y pues para el diario usamos los vasos ordinarios y si se nos rompe, estamos más preocupados por recoger los vidrios que por la pérdida del vaso. Entonces, la honra y la deshonra aquí tiene que ver con la utilidad del vaso. Si Dios nos creó a su imagen y semejanza, Él nos creó para que fuéramos sus adoradores, para que lo alabemos, para que lo glorifiquemos, para que andemos en buenas obras, para que hagamos su voluntad y le seamos agradables. Defina usted por usted mismo quién es un vaso de honra y quién es un vaso de deshonra. Fíjense cómo dice: los vasos de honra, primero lo vimos, causan ira en Dios. Y los vasos de honra, gracia y misericordia. Los vasos de deshonra, dice, fueron preparados de antemano para destrucción, mientras que los vasos de honra fueron preparados de antemano para gloria. Hermanos, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? Es lo que nos califica como vasos. Y aquí no estamos hablando las diferencias, no estamos hablando, y valga la aclaración porque Dios no hace acepción de personas, no estamos hablando de clase social, rasgo físico o étnico, no. Estamos hablando de espiritualidad. ¿Qué somos como personas espirituales? ¿Qué pasa? Por el pecado estamos muertos espiritualmente. Entonces, la obra de gracia, esa obra divina que el Señor hace en el corazón nuestro, el Evangelio, la fe en el sacrificio de Cristo, que justifica al hombre pecador, y esa sangre que derramó Cristo en la cruz nos limpia de todo pecado, es lo que nos hace vaso de honra. No es otra cosa. Vaso de honra yo no me hice por mí mismo. Yo no puedo ser un vaso de honra por mí mismo. Yo vengo a ser un vaso de honra por la obra de gracia de Cristo en mi corazón y por el Evangelio. Eso es lo que hace una marcada diferencia. Cuando el creyente experimenta el nuevo nacimiento y es regenerado, no degenerado, regenerado, cambia su vida, cambia sus perspectivas, lo cambia todo. Tiene una actitud diferente hacia el pecado, porque no es que no deje de ser pecador, pero ahora la actitud es diferente hacia el pecado. Muestra interés por la palabra de Dios, por la oración, por congregarse. Por eso me alegro de verles aquí hoy en la casa de Dios, porque es muestra de lo que Dios está haciendo en sus corazones. O sea, la persona se vuelve un adorador, un siervo del Señor. Esa es la vasija de honra. La vasija de deshonra, debido a que está muerto espiritualmente, por incrédulo, por ignorar las verdades bíblicas, puede ser. Pero lo triste es que está en una situación
que todo lo que tiene que ver con Dios le causa fastidio. Mira qué cosa tan tremenda. Mira lo que dice Job 21. Job 21, 14 y 15. Job 21, 14 y 15. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Son palabras de un vaso de deshonra. Una persona muerta espiritualmente. No le importa pecar contra Dios. No tiene interés por la palabra de Dios. No le invoca, no ora, no se congrega. Lo santo le es repelente. No lo adora, no lo alaba, no le reconoce en sus caminos, no le agradece. Simplemente se contenta en vivir sin Dios. El problema está que lo leímos muy claro en Romanos capítulo 9. Los vasos de honra fueron preparados para gloria. Los vasos de deshonra fueron preparados para destrucción. Así que, hermanos, aquí está presentado un dualismo que puede observarse en nuestro pasaje por medio de estas dos aves. Ya estuvimos leyendo el texto, como los versículos del 6 al 7 muestran que primero Noé, a los 40 días de divisar las primeras señales de tierra, envía un ave a recorrer la tierra. Y la idea que perseguía Noé era la siguiente: si el ave no regresaba, es porque había encontrado un lugar para posarse. Esa era la señal de que ya las aguas habían empezado a menguar, a descender. Pero es aquí lo interesante y análogo de lo que sucede aquí. Primero envía un cuervo y luego una paloma. Y esto es de acuerdo a este dualismo que hemos presentado. El cuervo siempre ha sido un ave que tipifica la maldad. Usted lo ve ahí tipificado en los signos de Halloween, en lo oscuro, en lo que nosotros decimos el totí prieto. Usted lo ve ahí representado siempre en lo que es la maldad, lo oculto. Inclusive hay un dicho que es muy popular que es: cría cuervos y ¿qué pasará? Te sacarán los ojos. El cuervo es un ave de rapiña. Está incluida entre las aves impuras, Levíticos 11:15. Este cuervo no tendría problemas en posarse entre el lodo o encontrar alimento, porque pues estaba todo cubierto de agua. Encontrar alimento de los restos de la mortandad. Por lo que fue y vino hasta que no regresó más. Recuerden, las dos aves salen del arca. Quiere decir, hay veces en las iglesias pueden haber ambos. Pueden haber cuervos y pueden haber palomas. Recuerden, lo que nos define es la utilidad de lo que seamos. Hay personas que no hacen diferencia entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo no limpio. Hay personas que simplemente lo mismo le da una cosa que otra. No están pendientes de lo que a Dios le agrada y lo que a Él le aborrece. O sea, el nivel de discernimiento está por el piso. Pueden visitar un templo después de haber venido de un club nocturno sábado en la noche. Lo mismo van a un sitio que a otro, no importa. Lo mismo participan de un culto que se sientan delante del internet a ver pornografía. Se alimentan su mente y corazón de lo inmoral y envenenan su cuerpo con vicios, con alcohol, con drogas, con narcóticos. Todo le es relativo
Usted no sabe lo que es relativo. Relativo es, se lo voy a explicar en palabras que más o menos puedan, populares. No te metas conmigo, yo no me meto contigo. Tu verdad yo te la respeto, mientras que tú me respetas mi verdad. Así podemos tener armonía y ninguno se mete con el otro. Eso es lo que es un relativismo. Y menciona Isaías 5:20 precisamente eso. Ay de lo que a lo malo le dicen bueno. Quiere decir, lo aprueban. No solamente hacerlo, pero lo aprueban. Y a lo malo, a lo bueno, malo. Quiere decir, les incomoda o disgusta las cosas buenas. Dice que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Son de esas personas que simplemente dicen, a mí me gusta, hacemos una raya en blanco, usted la completa y nadie me va a cambiar. Hermanos, así como hay cizaña dentro de la iglesia, hay cuervos. Ambos salieron del arca. Hay cuervos. Y aquí donde para que ustedes vean la enseñanza del texto. El hecho que el cuervo estuvo yendo y viniendo hasta que no se volvió a ver, eso me recuerda un poquito a los que se dejan de congregar y ya después tú no los vuelves a ver más nunca. Ese detalle aparenta indiferente. Pero lo que le hace cuervo es que después no envía una paloma y ésta no encontró lugar para posarse. Quiere decir, no habían condiciones todavía. Cuando las aguas se secaron, el cuervo encontró lugar en el lodo, en lo sucio, se alimentó de lo muerto, de lo inmundo. Pero a diferencia, la paloma es un ave que tipifica el bien, tipifica la paz. Noten cómo regresa 3 veces, porque no se podía posar en los lugares sucios, ni menos comer carne de muertos. Pero aún más interesante, en su segundo regreso trae una hoja de olivo en su pico. Quiere decir, traigo un mensaje, una buena noticia. O sea, mientras que el cuervo, cuando encontró lo suyo, jamás regresó. Jamás le volvieron a ver. La paloma tuvo el interés de regresar trayendo una buena noticia. Así, la Santa Iglesia, hermanos, es enviada al mundo y le tenemos un mensaje de paz a la humanidad. Buenas noticias del Evangelio. Cristo Jesús murió en una cruz. Él derramó su sangre. Fue sepultado, al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y viene otra vez. ¿Para qué? Para salvarnos de la condenación, para salvarnos del infierno, para salvarnos del juicio divino. O sea, para salvarnos de una eterna condenación. Pero también, por medio de su Espíritu Santo, Él nos hace vasos de honra. Cuervos convertidos en palomas, miren eso. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Y cuando nos convierte en vasos de honra, o sea, gente que antes vivía en maldad, sin sentido y sin propósito, ahora convertida en un pueblo santo, entonces llevamos y traemos con nosotros buenas noticias, el mensaje de la paz. Como los olivos crecen hasta cierta altura, ya Noé pudo conjeturar de que las aguas habían menguado por lo menos hasta los valles. Así que este era un mensaje divino, usando como instrumento a la paloma y al olivo, que viene a ser símbolo del Espíritu Santo. Así que vemos cómo esto es una obra maravillosa. Además está decir, las palomas han servido como mensajeras, ¿verdad? En la antigüedad, hoy día casi es puro deportivo lo que se usa la paloma mensajera. No sé de los que están aquí presentes si alguna vez se dedicaron a esto, enviar mensajes por medio de palomas. ¿Nadie aquí?
¿No? Interesante. Yo recuerdo en mi país, mira, el hermano Eliezer levanta la mano. Sí, esto era algo que la gente se dedicaba a esto, es algo precioso, como esta ave tiene esa capacidad de traer y llevar mensajes. Inclusive se usaron como servicios de correo regulares en una época, también para llevar mensajes entre ejércitos. Muy interesante, la paloma mensajera no es cualquiera, no es cualquier paloma. Su característica principal es el sentido de orientación y el morfotipo atlético. O sea, tienen viveza, rapidez de vuelo, el plumaje es abundante y brillante, la cola siempre plegada, su cuello fuertemente implantado y erguido y su gran resistencia a la fatiga. Es capaz de franquear en un solo día distancias de 700 a 1000 kilómetros a velocidades medias superiores a los 90 kilómetros por hora. No todas las palomas son mensajeras. Hermano, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Cuidado con el cristianismo nominal, con el cristianismo de nombre. Porque el cristianismo no es una religión, es una religión, sí, pero es un estilo de vida totalitario según Cristo. Y por eso la iglesia está bien representada en esta ave. ¿Por qué? Por su resistencia a la fatiga, por su sentido de orientación, porque sabe a dónde va y a dónde se dirige y lleva un mensaje de paz. Así que como ustedes pueden ver, estas dos aves nos dan un mensaje muy útil. Ambas salen del arca. Noten esto, qué interesante. De los 3 hijos de Noé, sale un cuervo y sale una paloma. Como cuervo está Cam. Cam fue el primer homosexual que registra la Biblia. Y fue padre de Nimrod. Y Nimrod fue el primer poderoso que se rebeló contra Dios, el que construyó la famosa Torre de Babel, y donde Babilonia viene a ser la madre de la idolatría y toda religión pagana. Mira qué clase de cuerpo salió de esa arca. Pero también salió una paloma, Sem. De su descendencia nació Abraham, padre de la fe, de donde vino Jesucristo, que es el príncipe de paz. Así que vemos aquí un dualismo que prácticamente envuelve y divide la humanidad en dos. ¿Qué mensaje nos da el cuervo? Encontró su ambiente y no regresó. ¿Por qué? Porque en eso es lo que le atrae el cuervo. Busquemos 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 10 al 22. Segunda de Pedro 2, 10 al 22. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio,
no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pero tenemos aquí el mensaje de la paloma. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí está el dualismo: vasos de honra, vasos de deshonra. Vos, palomas. ¿Qué me convierte en un vaso de honra? Lo único es la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y puede ser que usted haya estado ignorando las verdades bíblicas, las verdades de Dios. No se sienta mal, dele gracias al Señor que está aquí y que Dios le ha presentado a usted este dualismo para que usted se dé cuenta qué es lo que verdaderamente le conviene. Nos conviene ser vasos de honra. Nos conviene ser esas palomas, esa iglesia que lleva el mensaje de paz del Evangelio a otras personas. Nos conviene que nos atraiga, nos gusta el ambiente sano, limpio, la paz, en vez de la mundanalidad. Pero repito, mientras que el hombre no viene a Cristo y se arrepiente de sus pecados, está preso, está cautivo del pecado. Es Cristo quien nos lleva a arrepentirnos, a convertirnos, para entonces andar en novedad de vida. De eso podemos dar testimonio todos nosotros aquí. Sabemos cómo éramos y qué es lo que Cristo ahora está haciendo en nuestras vidas. ¿Totalmente perfectos? No, ninguno puede serlo. Ninguno lo es mientras que esté en este mundo. Pero una de las cosas distintivas del cristiano, tiene una actitud diferente hacia el pecado. Le atrae, porque como es nueva naturaleza, le atrae lo santo, lo limpio, la palabra de Dios, orar, congregarse, servir al Señor. Eso le atrae al que ha experimentado un nuevo nacimiento. Así que, hermanos, que este mensaje sirva para abrir nuestros ojos y para darnos cuenta de nuestra necesidad de recibir a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras almas. Y si lo hemos hecho, que pensemos muy bien la manera como andamos, cómo vivimos y lo que hacemos. ¿Hay alguna persona aquí que hoy
dice, yo reconozco que yo he estado andando mal, que yo soy pecador, que yo he estado ofendiendo a Dios, he estado rebelando contra Él, pero basta, hasta aquí. Yo quiero, con el poder del Espíritu de Dios, cambiar de vida. Primero, poner mis cuentas claras con Dios y recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida, y poner mi vida en las manos de ese alfarero, para que Él sea quien me moldee a su voluntad en su tiempo. Hay alguien aquí que levanta su mano y dice, yo quiero poner mi vida en esas manos del alfarero, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, para que Él haga de mí un vaso de honra. ¿Hay alguien acá? Espero que la palabra de hoy haya penetrado en su mente y en su corazón. ¿Quién? Usted. Ay, Señor le bendiga. Me alegro de que haya hecho esa decisión por Cristo. Me alegro. Usted va a ver que el Señor va a hacer cosas grandes en usted. Porque todo lo que necesitamos es ponernos en las manos del alfarero, en las manos de Dios. En todos nosotros Dios ha obrado y ha hecho grandes cosas, y la va a hacer con usted. Hay alguien como Él que recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Que el Señor les bendiga, hermanos.